Entonces, bienvenidos a la tercera conferencia del ciclo de arqueología en el Ecuador contemporáneo. Yo soy Sara Luea Acevedo Gómez de la Torre, trabajo en el Museo de Arte Precolombino, Casa del Alabado. Tengo el gusto de presentarles al embajador Gonzalo Salvador Holguín, presidente de la Asociación de Funcionarios y Empleados de Servicio Exterior Ecuatoriano, AFESE. Y en breves les voy a presentar a nuestra ponente Alejandra Sánchez Polo. Primero quiero introducir al museo. El museo es un museo de arte precolombino que está ubicado en una casa del siglo XVII en el centro de Quito, en el corazón del centro histórico. Esta casa ha sido restaurada para albergar alrededor de 7,000 piezas arqueológicas, y estas piezas arqueológicas están distribuidas de una manera no cronológica, en donde permite a los visitantes abordar con versatilidad el pasado, digamos, desde la arqueología, desde la antropología. Esta interdisciplinariedad es muy importante para nosotros, y poder crear puentes entre nuestros públicos y las investigaciones actuales sobre el pasado del Ecuador precolombino es una de nuestras principales misiones, es un objetivo muy importante, así que me complace poder llevarlo a cabo este día. Quiero contarles que la conferencia es del tipo magistral y que por esta razón mantendremos los micrófonos apagados. Si quieren pueden encender sus cámaras, y las preguntas que vayan surgiendo las pueden escribir en el chat para que una vez terminada la ponencia de Alejandra podamos dar lectura a estas preguntas y ella las pueda responder. Y ahora voy a presentarles a Alejandra, que es nuestra tercera conferencista. Ella va a hablar sobre los colores del pasado en pigmentos y brillos del Ecuador precolombino, y es licenciada en Historia por la Universidad de Salamanca, donde también obtuvo el diploma de estudios avanzados en especialidad de prehistoria, y donde ahora es doctoranda. Trabajó en el Instituto Nacional de Patrimonio y trabajó como curadora en el Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado, así que también es una querida amiga. Bienvenida, Alejandra, gracias por estar aquí. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que nos puedas compartir la tuya. Vale. Bueno, ay, aquí. ¿Ahí se ve? ¿Sí? ¿Por acaso? Vale. Bueno, en primer lugar, quería saludaros a todos y a todas en las tardes de Quito, desde donde nos estéis viendo, que no sé si es de todo el mundo desde Quito o de otras partes del mundo, y saludar a la Asociación de Funcionarios y Empleados del Servicio Exterior Ecuatoriano FESE, y bueno, y a los integrantes del Museo de Casa del Lavado por tener esta idea y un poco por sacar a la luz estas investigaciones que muchas veces se quedan en artículos científicos, en revistas, etcétera, y que acercan a través de estas charlas al público un poco más general cosas pues, que son o datos que son muy interesantes y que creo que dan buena cuenta de, no sé, no quiero hablar de identidades, pero sí de un poco de, o sea, de tiempos precolombinos hasta prácticamente ahora. Entonces, voy a pasaros a hablar un poco de dónde surge esta investigación. Y surge, bueno, este estudio surge después de, o bueno, al llegar al Museo del Alabado, pues una de las cosas que más me llamó la atención, junto con la gran cantidad de piezas, era sobre todo, perdón, ay, lo siento, los colores, los pigmentos y los brillos, etcétera. Y eso dio lugar a una exposición temporal entre junio y septiembre de 2018, que luego vamos a un extrañamiento por mi parte, porque, bueno, como ya habréis notado, no soy de ecuatoriana. Y bueno, hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, o que me llamó la atención bastante también de Ecuador, y es que frente a monumentos como este, no sé si veis el ratón, pero monumentos como el de mi ciudad, que es pues una catedral gótica con otras cosas, con renacimiento, barroco, etcétera, y esta iluminación que siempre es como muy blanquecina de todos los monumentos en Europa, pues frente a eso me encuentro en Ecuador y en toda América Latina también como una viveza y una vibración de los colores piedra, y es una cosa que como extranjera
me llamó la atención, porque aquí no, o sea, en Europa o en España no es que no exista el color, porque aquí, por ejemplo, estamos viendo una portada románica de toro que efectivamente tiene pigmentación. Pero lo que se hizo en el siglo XIX fue borrar todo ese rastro de color y dejar la piedra o estos elementos al aire, como el material crudo, por así decirlo, al visto. Entonces eso me hizo pensar que efectivamente existe pues, una tradición del color en Ecuador. Han pasado un poco sobre ello y eso ha hecho que, por ejemplo, no se haya estudiado mucho el tema del color, a excepción de esta amplia trayectoria en México y en Perú, sobre todo, desde el ámbito de la restauración y conservación de los bienes culturales, primero, y luego como una línea propia del trabajo arqueológico, mediante estudios arqueométricos, que luego vamos a hablar un poquito más en profundidad. Y aquí, por ejemplo, les quería traer es la Capilla Sistina del Arte Maya, que llaman así, que está en Bonampak, que es una ciudad en la península de Yucatán, que está un poco así bajo la selva. Entonces, una de estas capillitas que se ven aquí en estas escalinatas, pues te introduces en ella y de repente pues hay una explosión de color, que es todo esto que vemos aquí, que hay como, no sé, creo que son como 15 o 16 tonos conseguidos a través de pigmentos naturales, como pueden ser el cinabrio, matite, etcétera. El azul maya, que es como muy característico, que es uno de los primeros azules en el mundo en conseguir, junto con el azul egipcio y el minoico. Y esto se empezó a investigar precisamente para la conservación, es decir, los conservadores, que son personas expertas en química y en el manejo de los materiales, no pueden empezar a, o no, sí, o sea, no podían y no pueden empezar a restaurar los monumentos, sino conocen bien cómo pueden interferir los químicos actuales o ciertos químicos con lo que están viendo del pasado, o sea, con lo que tienen entre manos, por así decirlo. Entonces es cuando empezaron a hacer estos tipos de estudios químicos. Y eso dio lugar también a exposiciones y libros, etcétera, como en el Templo Mayor de Tenochtitlán, que primero se encontró la Coyosauqui, creo que se dice, que es este gran disco, es una imagen pétrea enorme, y luego la Tlahteculi, que es esta de aquí, y como veis el tamaño de la persona en comparación con los infiernos que tiene pigmentación, pues es enorme. O este tipo de reconstrucciones, ¿no? Pues efectivamente estudiaron los pigmentos, vieron cuáles eran y luego hicieron una exposición, etcétera. Eso nos dio a nosotros, bueno, después de haber estado viendo un poco en relación a lo que estaba viendo en el museo y con estas lecturas, empezamos un poco a investigar en el museo qué teníamos entre manos, es decir, y bueno, haciendo alianzas estratégicas con otros lugares. Por ejemplo, el laboratorio del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural lleva desarrollando varios años una línea de arqueometría, que son estos estudios químicos, físicos, etcétera, de los materiales que van desde metales, cerámica, etcétera, y estaba en un momento incipiente, ahora está un poco más avanzado y en ese momento hicimos unas alianzas con ellos. ¿Qué pasa? Que los colores, estos post-cocción, que son los que vamos a ver, que son colores que se han realizado después de haber sido cocidas las piezas cerámicas, fueron escasamente investigadas y había en las diferentes lecturas, en la bibliografía, se decía pues, que tenían un origen geológico, pero no se decía exactamente cuál, se desconoce los aglutinantes y exactamente los pigmentos de dónde vienen, no hay un cuestionamiento acerca de qué fuentes y qué procesos productivos hay detrás. Y entonces hay una cosa que a mí me queda bastante claro, y es que bueno, en Ecuador, igual que en otros lugares del mundo, en todos lugares básicamente, antes de que estuviera la arqueología de la disciplina pues encarrilada, era habitual, y desgraciadamente es en algunos lugares, pues extraer esas piezas sin un método científico, que ahora puede decirse saqueo, expolio o huaqueo. Pero bueno, en esos momentos no existía la disciplina, y entonces tenemos muchísimos museos llenos de piezas arqueológicas sin contexto, pero yo creo que como museos cabe de preguntarse, entonces, ¿qué hacemos? ¿Las exponemos desde el arte o existe la manera de investigarlas e intentar llegar un poquito más allá, aunque desconozcamos elementos concretos de dónde aparecieron? Pues ante esa disquisición, yo creo que hay que intentar sacar el máximo partido, y por eso creo que es precisamente la arqueometría un aliado de museos como el Museo de Arte Precolombino Casa del Lavado o el MUNA de Ecuador o cualquier otro. Uy.
Entonces, una de las herramientas básicas que tenemos desde nosotros los arqueólogos para llegar a hablar de colores y llegar como a entendimientos son las tablas Munsell, que son como esta que vemos aquí en la imagen, o los pantones de colores, como cuando vas a pintar la casa y te enseñan el muestrario, pues son esos. Porque también una cosa que me ocurrió a mí como extranjera es que, por ejemplo, me decían mis compañeras o compañeros, tenemos este color tomate. Pues para mí el color tomate es rojo, pero allí en Ecuador es naranja. Entonces, para que no existan estas dificultades, lo que hemos hecho tradicionalmente es tener estos códigos de colores e intercambiarlos. Entonces, bueno, intercambiarlos, darlos, intercambiarlos, pero también tenemos que tener, o sea, a través de ellos lo que hemos visto es que también se pueden hacer unas paletas cromáticas de las diferentes culturas, por ejemplo, de la costa ecuatoriana, que es la mayor cantidad de objetos que tiene el museo. Y así que estamos viendo que tenemos, por ejemplo, la paleta cromática de los Valdivia, es la que está en la parte superior, y la de Chorrera sería la de la parte inferior. Pues bien, los dos están utilizando arcillas, unas arcillas que en algunos casos, más allá de las tecnologías, no estamos hablando de la tecnología de fabricación, sino de la decoración sobre todo. En el caso, en el caso del mundo antiguo está mediado por decisiones culturales, por la disponibilidad de las materias y por la tecnología. Es decir, unos tienen unas materias a disposición que no tienen otros, o unos pigmentos, pero también tenemos diferentes tecnologías para lograr diferentes resultados, y también en las decisiones culturales que vamos a ver en este momento. Aquí, por ejemplo, los Valdivia tienen unos colores mucho más en general, ¿no? Vamos a hablar en general, no de piezas concretas, porque si no sería un poco más difícil. Tienen unos colores mucho más vinos, mucho más fuertes, etcétera, y utilizan el bruñido en las piezas de forma muy concreta, o sea, de forma intensa, pero no tanto como los Chorrera que estamos viendo aquí, que realmente son piezas que brillan. Son un pulimento mucho más intenso de Chorrera, y además utiliza paletas bícromas, es decir, colores como estos un poco más amarillentos, ocres, con los marrones versus los Valdivia, que son rojizos. Seguramente detrás haya connotaciones rituales que ahora mismo no estamos en capacidades de, y no sé si en algún momento estaremos, pero no tenemos la capacidad para distinguir qué es exactamente o por qué. Y también en los Chorrera es muy interesante porque mientras que los Valdivia utilizan también la escisión, la incisión, y trabajan mucho más las pastas cerámicas en el sentido de extraer material, los Chorrera hacen incisiones de momento, o sea, en lugares muy puntuales, pero crean esta bicromía siempre con las diferentes arcillas y con los bruñidos. Y hay veces que en esta cerámica de aquí no se ve, pero yo he tenido este plato en las manos y de verdad que es un pez como que lo estuviéramos viendo de perfil. Y se ha hecho a partir de dos coloraciones y del bruñido intenso. Avanzando un poco en el tiempo, estamos ya en el desarrollo regional. Tenemos dos culturas que son vecinas, y luego vamos a ver un poco más de Jamacoaque, que, bueno, que no solo tienen innovaciones técnicas y que no solo hay unas diferencias a nivel social bastante importantes con respecto a periodos anteriores, y seguramente también entre ellas, sino que también tenemos diferentes maneras de decorar las cerámicas y de hacerlas visibles y de representar ideas complejas, ¿no? Por ejemplo, tenemos estos dos casos que son dos cerámicas tolita, que en general toda la cerámica tolita son pastas bastante gruesas, groseras y de color blanquecino, pues por las mismas arenas del manglar que hay en la zona. Mientras que las de la cultura jama son un poco más anaranjadas, arenosas, etcétera, y las guangala, que son estas de aquí, son muy, muy finas y unas pastas realmente de una calidad excepcional. Que también bruñen intensamente y aplican hasta tricomía, que esto es inédito hasta en la costa ecuatoriana, como en el naranja, que está por esta parte, y el negro. Uy, me he ido para atrás un momento. Vale, y aquí vemos que te están formando como unas metopas que estarían dando idea o contando un mito de forma simbólica. En cambio, aquí lo que tenemos en Tolita es un plato que además es un plato con sonido, que además habéis tenido hace poco, bueno, la semana pasada, a la doctora Mónica Gudemos, que habla precisamente del sonido. Pues bien, aquí se conjuga cerámica
o sea, la tecnología cerámica junto con la capacidad de sonido. Y vemos que tiene también una suerte de tricomía, pero es una falsa tricomía porque tiene una pintura o como un ahumado postcocción y los engobes que son siempre precocción. Y este tipo de ralladores con piedras incrustadas, etcétera. Entonces, vemos que las diferentes culturas tienen diferentes maneras de solucionar o de expresar identidades y expresar mensajes a través de la cerámica. Y en cambio, de repente llegamos a preintegración y los manteño Huancavilca decidieron que toda la cerámica que tenía que ser negra, excepto algunos ejemplares y por otras razones, pero hay como este resalte en cerámicas muy bruñidas, muy negras, que parece que son casi metálicas. Y creo que puede también estar en relación, ahora sí, con, aquí tenemos a los manteño Huancavilca y aquí hacia el sur estarían los Chimu, que también tienen este tipo de cerámica negra, que seguramente estarían en conexión y habrían hecho un intercambio, o sea, se intercambiarían ideas, y igual que otros productos, etcétera. Pero mientras que la cerámica Chimu, hay otra cerámica, esta negra, tenía estos atuendos fastuosos de colores. Entonces vemos que la vida no era en blanco y negro, sino que también tenía colores por otros lugares, lo único que en el caso de Manteño Huancavilca no nos ha quedado, como antes estábamos comentando también. Nos queda la cerámica, pero nos quedan otros restos. Y bueno, focalizándonos un poco en el tema del color, vemos o hemos podido ver a través del análisis cualitativo más que nada de las piezas pues figurativas sobre todo, que existían una misma paleta de color, pero que cada uno tuvo que hacer sus pequeñas variaciones durante el periodo del desarrollo regional, que estamos en un momento en el que hay unos grandes centros ceremoniales en la costa ecuatoriana, desde Tolita hasta la zona de Jama y de Bahía, en los que hay gente, hay personas y comunidades que están juntándose seguramente en eventos políticos y donde hay una parafernalia ritual y política que tiene que mostrarse, ¿no? Y lo hacen a través de estas figuras y seguramente a través de desvotos o sea, estaban fabricando cerámicas para depositarlas en esos sitios, con sus diferentes particularidades, ¿no? Entonces, es en ese momento cuando surgen y cuando son pintadas y cuando están dando mensajes a través de estas cerámicas. Y esta paleta de colores es básicamente el rojo, el amarillo, un poco el marronáceo, el negro, el blanco y el verde. ¿Qué pasa? Que en la zona de Bahía no utilizó el verde, sino que utilizó una especie de azulado, pero que si en realidad se coge por separado, se quita el resto de referencias de los alrededores, es un azulado que surge por el al mezclar el blanco con el negro. Pero en el fondo es la misma paleta de colores. Quizá una de las hipótesis que se ha planteado tradicionalmente es que esta explosión de color que de repente se vive en la costa de Ecuador pudo estar relacionada con contactos con el occidente mesoamericano, que también coincide con un momento en el que hay bastante color, y quizá con la costa peruana, pero de momento son cosas que no se han llegado a demostrar. Bueno, de momento lo vamos a dejar con que fueron especialistas en crear paletas cromáticas y en saberlas aplicar muy bien, porque nos han llegado hasta nosotros, de hecho, como en estos tres magníficos ejemplos. Aquí tenemos un poco la ubicación de las diferentes culturas. Huangala es otra cosa totalmente diferente, o sea, no utilizar el color, sino que más bien siguen una tradición más antigua chorrera, y ellos van por otro lado. Y bueno, llegamos un poco a la cuestión de los colores, que es que tradicionalmente se había pensado o se ha dicho, y como en otros lugares de América Latina o de Sudamérica, que el verde que estábamos viendo, por ejemplo, en esta figura, Jama o aquí Tolita, pues podría venir de materiales cuprosos, como puede ser la zurita, la malaquita, la atacamita, etcétera, que sí pasa en la cultura Paracas, y el rojo de cinabrio, porque se había visto que también en lugares de Perú, de Perú, pero también en algunos lugares de Chile, en los rojos aplicados pues a estas magníficas cerámicas o por aquí, a estas cerámicas Paracas, venían del cinabrio, que está relacionado con el mercurio. Y aquí, de hecho, hay otros estudios actuales que han visto que en este tipo de cerámicas Paracas, en cerámicas concretas, sí existe esa relación con esos materiales cuprosos, con el cinabrio, incluso de minas como la de Huancavelica, que está en otros lugares, o sea, que se ha llegado a encontrar
cinabrio de Huancavelica a más de 800 kilómetros de distancia para culturas que son del más o menos 1000 a.C., pero no se sabía realmente mucho. Entonces nos dispusimos a hacer análisis. Nos pusimos a hacer análisis y bueno, les voy adelantando que la mayoría de análisis que hemos realizado son de los colores verde y azul, precisamente porque es un color como muy especial, que no se encuentra en la naturaleza, etcétera. Entonces, pues la mayoría de análisis los hemos focalizado ahí, y también en el rojo, precisamente para ver si hay algo de ese rojo que puede ser cinabrio en lugar de apatite. Y bueno, cuando empezamos la investigación, solo se habían analizado estas dos piezas ecuatorianas, pero que están en Madrid, en el Museo de América en Madrid, en todo el mundo. Entonces, se había visto que el ocre, el color amarillo, viene de la goethita, que es un mineral arcilloso, y el verde, que no se ve por aquí, pero por lo visto sí existe entre las rendijitas de estas hojas, provendría de una tierra verde. Un poco más adelante, y bueno, y de hecho paralelo a nuestra investigación, se realizó este estudio de estos dos colores azulados o verde azulados en la Universidad de Albuquerque, en Nuevo México, y bueno, han visto que no es concluyente qué podría ser. O sea, es una tierra verde, pero dentro de las tierras verdes hay muchas tierras verdes por lo visto, y unas son celadonita y otras glauconita. Entonces, esto es como un gran tema dentro del mundo arqueométrico, ¿no? Porque la glauconita, que sería esto o esto, que es la formación Cayo que está en Ecuador, tiene un ambiente, se forman ambientes marinos, mientras que la celadonita se forman ambientes volcánicos. Y tanto la una como la otra no se encuentran en profusión en la naturaleza, sino que hay que buscarlas bastante, y no se encuentran grandes nódulos que puedan machacarse con facilidad. Y de hecho, o sea, se sabe, como esta de aquí de Ecuador, que se puede encontrar, pero quizá habría que hacer un poquito de trabajo para encontrarla. Y de hecho, si la glauconita, igual que otros materiales, se calientan, cambian de color. Y es por eso, por lo que quería reforzar un poco también, que por eso sabemos que estos pigmentos son postcocción, porque si los hubieran calentado antes, si los hubieran puesto antes de cocerlos, pues hubieran cambiado de color y tendríamos, en lugar de verde, pues un rojo, por ejemplo. Bueno, llegando a nuestra investigación, de las 53 estudios de pigmentos que existen de cerámicas ecuatorianas, 33 los hemos llevado a cabo en el museo, en diferentes piezas del museo y también de la Reserva Nacional de Patrimonio Nacional. Y de esas 33, solo 2 nos han dado que son pigmentos modernos. Uno sería el azul, un azulado que ahora os voy a mostrar, que a través del Raman en la ESPE, que lo realizamos todo con tecnología que se encuentra disponible en Ecuador, tanto en la ESPE como en la Politécnica Nacional, como en el Instituto de Patrimonio Nacional. En este en concreto es un análisis Raman, y vimos que es talocianina de cobre, que se inventó en 1929, y el litopón, que se encontró, que se descubrió en 1890, en otra pieza que además es como muy extraña. A ver. Sí, es en esta pieza de aquí que se encontró, que además es como un pastiche así muy raro, que se encontró este azul extraño, y en esta de aquí, que a pesar de que tiene piezas, o sea, elementos que forman parte verdaderamente pues de la parte original, hay otras como un azul que se encuentra en los pendientes, que es este, que es la talocianina, ay Dios mío que me trago, que son repintes actuales. Entonces, toda esta tecnología, es que no he oído esto. Toda esta tecnología la hemos realizado pues a través del microscopio electrónico de transmisión, a través de la que hemos visto, por ejemplo, esto, que son realmente nanopartículas que solo se encuentran en piezas Jama, porque investigamos también piezas Valdivia y Tolita, y en esas piezas no se encuentran en nanopartículas como estas, sino que son partículas más grandes. Con el resto de investigadores, que son de Yachay y de la ESPE, llegamos a la conclusión de que seguramente tenga que ver con las emisiones de volcán del Huayna Pichincha,
que tuvieron lugar en el año 90 después de Cristo, si mal no recuerdo, y que por eso, al mezclarse con las arcillas del entorno, es que encontramos estas nanopartículas, porque son elementos que per se no se encuentran en la naturaleza, a no ser que provengan de elementos volcánicos o del trabajo actual. También realizamos Raman para detectar la presencia de componentes orgánicos e inorgánicos y espectroscopía infrarroja por transmisión de Fourier, que sería el FETIR, y el microscopio electrónico de barrido, que también nos dio elementos o información muy interesante, como por ejemplo ver estos elementos micro para ver cómo son las partículas y cómo se juntan entre ellas. Y, por ejemplo, aquí tenemos la glauconita, que es lo que os comentaba antes, que estaba en la formación Cayo, que se encuentra en Ecuador, la goethita, que es otro mineral, que bueno, aquí es una mina de Perú, pero igualmente también se encuentra de forma natural en Ecuador. El rojo de este pequeño felino, que vendría de la hematite, porque todos los rojos hemos encontrado que están en el museo, y bueno, sí, todos provienen de hematite, todos los amarillos provienen de la goethita. Y luego encontramos que los blancos, unos vienen de unos lugares y otros de otros. Tenemos que el blanco, uno viene del caolín, que es ahora en el territorio ecuatoriano únicamente está hacia Zamora Chinchipe, con lo cual tuvo que llegar de forma en intercambio. Y hemos encontrado otro blanco, como el de esta pieza bahía, que proviene de carbonato cálcico. Y en esta pieza se encuentra aislada. Pero hay en otras piezas que este carbonato cálcico se encuentra mezclado como para dar más cohesión a la pieza y quizá variar un poco el tono, que es lo que mantienen algunos otros autores. Pero lo interesante también de esta pieza, a pesar de que es un poco que no dice nada porque es una pieza muy chiquitita y no es tan elegante como otras, es la manera de pintarla. Y creemos que si este tipo de estudios lo replicamos en otros sitios, sería posible encontrar este tipo de pintura en otros lugares. Porque, por ejemplo, se dio primero una capa, primero fue ahumada, luego fue impregnada con magnetita, luego se le dio otra capa de color amarillo, luego otra capa de color rojo que vemos aquí y por último esta capa blanca. Y además sabemos que el blanco tiene unas espículas, o sea, el carbonato cálcico que tiene la pieza viene de las espículas de esponjas de mar que fueron trituradas, que eso lo hemos visto a través del microscopio electrónico. Pero esta es la manera de aplicar los pigmentos que tenía Bahía. En cambio, otras culturas tenían diferentes. De lo que hemos visto en Tolita, vemos que aquí es como una masa así informe, el verde, e igual pasa con el amarillo, que es como demasiado compacto todo, y bueno, en esta pieza en concreto, y parece que es porque los elementos estaban estaban machacados y además muy navizados y muy mezclados, es decir, trabajaban mucho el pigmento. En cambio, los Hama, que además estaban mucho mejor impregnados porque se ha quedado mucho más, simplemente estaban como tamizados. Hay que decir también que faltan de realizar estudios para ver el tipo de aglutinante, porque en el aglutinante puede estar el porqué de la razón de por qué no se ha conservado tan bien en Tolita y por qué se conserva también en Hama. Y de hecho en otros lugares ha dado sorpresas el aglutinante, que luego os voy a contar en un poquito. Bueno, después de nuestra investigación se han hecho otros estudios sobre pigmentos por parte de la Universidad Central y también del INPC, que han dado como resultado resultados muy similares a los que tuvimos en el museo, con piezas de otros lugares y de provenientes de excavaciones arqueológicas, y han visto pues efectivamente que también la gotita está mezclada con otros, el amarillo está mezclado con el caolín, el verde mantienen que es glauconita y que a veces también la mezclan con carbonato de calcio, y hicieron pues, estudios similares a los nuestros, que son de microscopio electrónico de barrido, que sería el B, y luego la transmisión de energía para ver las diferentes componentes que vemos aquí. Y bueno, nos queda un poquito ver también esta aproximación como al simbolismo, ¿no? Porque aquí en Europa lo que en un momento, se han hecho estudios arqueométricos, como por ejemplo este de las cerámicas post-cocción de la península ibérica, que es unas cerámicas bonitas, pero no tanto como las de Ecuador. Pero ahí, por ejemplo, en este caso se han quedado ahí los investigadores y no han ido un paso más allá. Y en cambio, en Newgrange, en esta tumba neolítica, se han visto que hay como una sintaxis del color, ¿no? En el cual el blanco estaba en la fachada del edificio y estaba mirando al este y tendría unas connotaciones, el negro tenía otras, etc.
Y es un poco lo que queríamos también hablar, o lo que queríamos ir más allá del color a través de los brillos, ¿no? Porque también son materialidades que se muestran, o elementos, objetos que, como son tan pequeños, son difíciles de mostrar en los museos. Son objetos excepcionales, que ahora vamos a ver algunos de ellos, y que formarían parte de este indumento de los chamanes, de los yachaks o de los curacas, etcétera, que también hay que decir que son bienes de prestigio, es decir, una persona lo tenía porque tenía poder espiritual, pero también el prestigio social que hay detrás de todo ello y lo que envuelve. Y también estos objetos suelen ser la manifestación per se de las, de las divinidades, como la diosa Umiña para los manteños, que ahora vamos a ver en algunos piecitas, los metales como sustancias sagradas y moralmente reservadas, y estas piedras con propiedades especiales. Tenemos, por ejemplo, elementos de plata, de oro, espejos o cobre, que no todo el mundo podía llevar, y no solo porque no podía acceder a ellas de forma fácil, sino porque además, por ejemplo, hay mitos, se recogieron oralmente mitos en Perú y también en México, en el cual los hombres tenían que llevar plata, bueno, y también a través del Inca, ¿no? También se sabe del Inca, que las mujeres tenían que llevar, las collas podían llevar plata, en cambio el Inca tenía que llevar oro. ¿Por qué? Porque era el hijo del Inti, ¿no? Entonces había elementos reservados para las mujeres, elementos para los hombres, pero también con distancia social, ¿no? Y aquí tenemos desde unas pinzas, muy bonitas por cierto, hasta pues unos expansores de oreja, narigueras, y bueno, también elementos como de tumbaga, ¿no? Que también estas mezclas son interesantes para ver como el origen y la conformación de los mitos, que hablan pues que primero en mitos de la costa norte de Perú, que serían de proveniencia prehispánica, que primero llegó las personas de cobre, luego las de plata y luego las de oro, ¿no? Como hablando de diferentes clases sociales y explicándolo a través de las materialidades, ¿no? Y cómo podías tener acceso a ellas. O la diosa Umiña, que decían que era una esmeralda, ¿no? Entonces decían que había un santuario, creo que era en Manta, en el cual cuando llegaban los devotos tenían que tirar piedras verdes para honrar a la diosa Umiña. Aquí tenemos, por ejemplo, la diosa verde, elementos verdes, hachas, pinzas, las famosas hachas moneda, que bueno, que puede leerse como hachas moneda en un sentido capitalista monetario, o puede leerse como la traslación de esas sustancias que tendrían que ver con el verde. O bueno, o estos elementos como también especiales, ¿no? Que se habrían encontrado presumiblemente en tumbas, desde los famosos espejos de obsidiana, la concha Spondylus, con todo lo que significa para el mundo andino, los cuarzos, que tienen esta propiedad de ver más allá a través de ellos, o el nácar, que proviene de las profundidades. Y bueno, y para Hama Koake, me gusta mucho esta parte porque es juntar un poco el simbolismo con la tecnología, ¿no? Y ver cómo también en las piezas cerámicas, si las miramos atentamente, van un poco más allá porque hay unos códigos determinados. Entonces, tenemos que estos colores en toda la simbología mesoamericana, pero también andina, muchas veces, o sea, con diferencias entre unos y otros, y también incluso de puntos cardinales de cantidad, expresan cosas. Tenemos, por ejemplo, que la cosmología, creo que es mexica, perdonadme si me equivoco, pero ahora mismo no lo recuerdo. Tenemos, por ejemplo, el negro, el rojo, el blanco, el amarillo, y cada uno indica un punto cardinal, pero también significan diferencias de género, diferencias de dónde vienen los vientos, de las cosas que son propicias a hacer en determinados momentos, de la comida que tienes que comer, el color de la comida que tienes que comer, determinadas fechas del año, etc. Entonces, para vigilar todo eso, habría unos líderes espirituales que vigilarían esos tabúes y normas asociadas con el color. Quizás ir un poco más allá, pero si estamos viendo que son sociedades que tienen una alta parafernalia, pues tampoco está fuera de tono pensarlo, ¿no? Habría diferencias culturales, o sea, códigos culturales asociados con el color que variarían en el espacio y en el tiempo, y también en relación a la edad, al género y al rol. Y, por ejemplo, tenemos toda esta colección de diferentes cerámicas, algunas en el Museo Nacional, como esta y esta, y si nos empezamos a ver con detenimiento, vemos que, por ejemplo, estas dos son dos mujeres que tienen la cara pintada de amarillo, que querría decir seguramente que son mujeres que ya son mujeres propiamente dichas y que estarían en una determinada ceremonia como de presentación, etc.
En cambio, los hombres, si viéramos esta parte de aquí, si lo leyéramos en términos de género, veríamos que siempre suelen tener, además suelen ser hombres como de importancia, diferentes colores en la cara, ¿no? Aquí este es una máscara que tiene 4, aquí tiene también 3 colores, etcétera. Este sería, creo que es que tiene un nombre pero no quiero decir, no pensaré exactamente el científico, pero bueno, sería un personaje que puede ser mitológico o no tanto, y que sería como un personaje sanguinario. Entonces estaría pintado la cara a los colores masculinos, que aquí estamos viendo que es verde y amarillo, y el rojo que estaría indicando que es una persona sanguinaria, o sea, en relación con un ritual sanguinario. Pero también vemos como los colores a veces son un poco realistas, ¿no? En tanto en cuanto este tocado de aves está pintado con azul, y sería seguramente unas aves que le llaman azulejos, si mal no recuerdo, y que estaría relacionado con algún ritual de un determinado momento del año, que lo narra muy bien Andrés Gutiérrez Usillos en su libro El eje del universo, y que además es una tableta para consumir sustancias, unas sustancias que le harían volar, por así decirlo. Y luego tenemos estos dos elementos, estas dos vasijas, que está chorrera, y esta sería una transición, seguramente chorrera-jama, o jama, bueno, si alguien tiene otra opinión, bienvenida, pero que en el fondo estamos viendo lo mismo, ¿no? El verde como un lugar de ir más allá, de un paso al más allá, aquí a través de una piedra, porque en ese momento no tenían a disponibilidad el verde, porque estamos viendo que también es un elemento de disponibilidad. Los Baya no disponían verde, pero los Jama sí, ya sea por intercambios o porque su zona había. Y aquí, en cambio, es un elemento que lo han pintado, pero que es en la misma composición semántica, por así decirlo. Y bueno, un poco ya casi para acabar, únicamente decir que igual que esta investigación la hemos llevado a cabo en el Alabado, desde mucho tiempo antes también la han llevado a cabo elementos parecidos en Perú, pero claro, con estos magníficos murales que tienen en los templos la zona norte. Han visto que el verde también son tierras verdes, y como elemento interesante, los aglutinantes de estos murales, de las sustancias, o sea, de los pigmentos de estos murales, han visto que hay proteínas animales, que sea polvo de hueso, y del cactus San Pedro. Entonces dicen, bueno, es que también lo que estamos viendo en este edificio, la composición del mural, nos está hablando precisamente de unas ceremonias de sacrificio. Y el San Pedro está relacionado a través de la iconografía, etcétera, con sacrificios para esa cultura. Entonces estamos viendo como un elemento que puede parecer una decisión tecnológica o casual, quién sabe, o no tan casual, sí que tiene una relación con la simbología de lo que querían estar trasladando. Y ya por último, por ultimísimo, la exhibición la llevamos a cabo pues con todo este equipo de personas. Esta fue la exhibición que llegamos a cabo en el museo. Los tejidos que antes estábamos hablando, que no se ven bien, pero que si van al museo y lo visitan van a ver que tienen color azul y que proviene del índigo. Y bueno, y como los diferentes equipos, y no encontré ninguna foto de personas del museo, pudimos llevar a cabo la exhibición, y que luego ha dado lugar a otra exhibición incluso en la Católica con otras temáticas, y entre ellas la nuestra, a cargo de Pilar Flores. Y Lue, no sé si nos da tiempo a poner rápidamente el vídeo. Por supuesto que sí, Ale, adelante. Vale. Y bueno, ya por ultimísimo, una parte también de lo que hicimos en la exhibición fue dar vida, por así decirlo, a una cerámica que, como ven aquí en primer lugar, tiene unos colores que están muy atenuados. A ver si se va cargando, sí, que están muy atenuados, y que bueno, la parte de inferior es un rojo engobado bastante brillante, aunque aquí no se ve muy bien. Y lo que hicimos fue, a través de tecnología digital, relanzar esos colores para ver qué nos estaban contando. Y lo que interpretamos es que sería pues seguramente un yachak en proceso de transformación, porque además tiene como estos cara un poco como de jaguar o de felino, unas fauces que está mostrando que están intimidando, pero en cambio las patas, tanto delanteras como traseras y el costado, nos está indicando que eran serpientes. Entonces es un animal híbrido, que además casi no existen de estos, o no conozco tantos en Jama, sino que pueden verse otros elementos un poco más refinados, bastante más en Tolita, aunque bueno, si hay algún ejemplo en Jama. Y lo que en principio no se veía lo hicimos visible a través de la tecnología y del mundo digital. Así que
bueno, con esto quería terminar y muchas gracias y cualquier pregunta es más que bienvenida. Muchas gracias, Alejandra, por esta increíble conferencia. Es siempre un gusto revivir esta experiencia preciosa de haber estado cerca de los colores de este pasado que sigue siendo un enigma desde tantos puntos de vista, pero sin duda es como un aporte científico magnífico y además un aporte identitario muy importante. Así que voy a dar paso a las preguntas. Si las tienen, por favor escríbanlas en el chat. Los leemos y vamos a preguntarle ahora a Alejandra para que ella nos pueda contestar. Voy a dejar de compartir por si acaso. Bueno, tenemos algunas felicitaciones, no tanto preguntas. Yo quería hacer tal vez una observación. Las minas de azogue en el sur del Ecuador, en el Austro, ¿tienen cinabrio o el cinabrio tiene como alguna similitud con este otro mineral? Digamos, ¿hay alguna conexión con quizá estas minas que podrían haber proveído de color a la costa, por ejemplo, en el periodo de desarrollo regional? Pues que se sepa, no, o sea, es verdad que hay una controversia a nivel de arqueología, porque es verdad que hay unos autores que han dicho que parte del cinabrio que se encuentra en el norte de Perú en contextos arqueológicos podría provenir de azogues, vaya, pero realmente se han hecho análisis en los que se han visto los elementos traza y no se han encontrado no se han encontrado este tipo de trazas que tendría que tener. En cambio, sí se han encontrado que tiene más relación. O sea, digamos que si viéramos el cinabrio a nivel general, pues está el cinabrio y luego la composición química y petrológica nos da esos elementos traza que son minoritarios y se pueden comparar entre unos sitios y otros. Pero el de Azogues no se parece a que hay en el norte de Perú y el del norte de Perú se parece a que hay en Huancavelica, que está a 800 kilómetros de distancia. Por ejemplo, no sé si en el catálogo lo decimos, pero bueno, invitamos a Gabriel Prieto, que está excavando un sitio espectacular en la zona norte de Perú, en el que seguramente hayan encontrado, si están un poco al día de estas noticias, encontraron un sacrificio de 80 niños y 120 llamas hacia el año 1200 después de Cristo, así como espectacular. Y bueno, encontraron en todo eso restos de rojos bueno, y otros elementos relacionados. Y ahí, eso está en Huanchaco, que está muy al norte. Y todo proviene de Huancavelica. Así que... Y luego hay un cambio que utilizan hematite, pero bueno, ese es otro tema. Tenemos una pregunta de Gonzalo Salvador Jim. ¿Qué función tenían los sellos? ¿Usaban tintes vegetales para pintarse el cuerpo y teñir el algodón? Este es un tema que todavía es enigmático y les quiero adelantar que en el museo vamos a tener una exhibición de sellos, más o menos a finales de año les estaremos informando, porque estamos justo en este tipo de investigación. Ay, hermoso, pues entonces quizá lo puedas responder mejor que yo, porque yo sé de esto muy poquito y sé que hay diferentes tipos de sellos y que imagino que cada uno tendría una función, ¿no? Porque hay unos que serían más propicios para la tela, imagino, otros para el cuerpo humano. En cerámicas no hemos encontrado sellos, o sea, lo que vemos en cerámica está todo o pintado o inciso, entonces no sé, ¿se ha hecho algún análisis de arqueométrico que tú sepas, Lue? No, no todavía, es posible que lo vayamos a llevar a cabo, justamente para ver qué tipo de pigmentos del que podrían tener los sellos, es una posibilidad. Y dentro de estas probabilidades hemos estado estudiando que podrían haber servido para marcar el textil, que comparten simbología, por ejemplo, que también está en las representaciones de instrumentos para el hilado, por ejemplo, como los torteros o las fusayolas, que podrían haber servido para marcar la piel, como lo dicen algunas crónicas, digamos, de la colonia temprana en distintos puntos del continente donde también se usaban sellos, ¿no? Esta es como la fuente principal, sería la histórica, como para decir que tenían este uso corporal. Tenemos piezas que presentan el mercado corporal, pero no podemos aseverar que sean de los sellos. Y también hay una tercera posibilidad, que es una posibilidad interesante que hemos estado viendo sobre el marcado de los sellos sobre planchas de cerámica. Tenemos algunas planchas en el museo que parecen ser los positivos de los sellos. Y que no tienen las agarraderas en la parte de atrás. Entonces son muy
muy probablemente superficies marcadas por sello. Estos Ujú. son los adelantos que les puedo dar, pero espérenlo. Pero como prueba, ¿no? O sea, como prueba del sello, ¿no? Para ver cómo está marcando o así. Puede ser una prueba del sello, pero son fragmentos, entonces no sabemos Ujú. si pertenecían a una construcción cerámica más grande, que tal vez sí se utilizaba, pero incluso como si hubieran sido para la prueba, quiere decir que el sello hubiera tenido la función de marcar una superficie como de la misma plástica, de la misma... Ah, como Es posible. casas o así. Hay diferentes posibilidades. Ujú. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿podría entenderse los colores como una forma de lenguaje, precisamente porque representan escenas de la vida cotidiana de estos habitantes del pasado? Sí, sí, o sea, yo creo que definitivamente, o sea, no solo en la forma de, o sea, es más, sí, es una especie de lenguaje, ¿no? Igual que nosotros vamos a una iglesia y entendemos lo que estamos viendo, o los diferentes santos a través de las representaciones que tienen anexas, pues por ejemplo, eh, no sé, San Sebastián que está asaeteado y está lleno de flechas, y sabemos que es San Sebastián sin que necesariamente tenga el nombre, estas personas estarían viendo estas cerámicas, pero igual que las cerámicas, seguramente también las personas humanas de ese momento estarían pintadas de tal manera que sabrían si una persona está en edad casadera, si no está en edad casadera, si está casado, si es viudo, incluso si es madre, si es padre, si la posición social, si es un curaca, etcétera, no solo por pues, del color, ¿no? Que nosotros, o sea, me parece como fácil verlo en el término de las mujeres en edad cazadera, en Jama, que tienen la cara en amarillo, pero en el resto tendríamos que tener muchísimas más figuras para llegar a conocer y hacer un análisis además como de estadística, etcétera, un poco más complejo, pues viendo los atributos de esas personas para saber si se trata de yachak o de curacas o no sé, o de otro tipo de personajes de la comunidad. Entonces, en ese sentido, yo sí lo entiendo como una forma de lenguaje. O sea, quizá no tan codificado como tenemos no, o sea, nuestros alfabetos, pero sí en el sentido de que está transmitiendo información codificada que nosotros no tenemos la capacidad de descodificar. Uh-huh. Igual en cualquier caso les quería decir que si están interesados en el tema o interesadas, que tengo muchos artículos pues, de diferentes lugares bajados sobre el tema del color, etcétera, y que también está el catálogo de la exhibición, que yo tengo mi ejemplar en España, a disposición en el museo. Entonces hablamos un poquito ahí de estas investigaciones y de otras que se han llevado a cabo en México y en Perú. Bueno, voy a dejarles anotado en el chat el correo del museo para que puedan mandarnos cualquier solicitud, pueden escribirnos a pedir la bibliografía que Alejandra nos va a proporcionar y que la podemos con mucho gusto compartir. Y también por si quisieran acceder al catálogo de pigmentos y brillos. Uh-huh. Bueno, Ale, te quiero agradecer muchísimo. Ha sido realmente enriquecedor escucharte de nuevo. Siempre es un placer y hemos aprendido mucho este día. Así que te agradezco. Agradezco también a Gonzalo. No sé si él quisiera darte unas palabras. Uh-huh. Sí, por supuesto, apasionante la charla, pues sí. Hemos aprendido muchísimo de tu experiencia en relación con estas investigaciones sobre los pigmentos, colores, y por supuesto vemos que todavía hay muchísimo más por avanzar y descubrir, y bueno, tú introduces algo muy nuevo porque no se había estudiado mayormente acá, al menos en Ecuador, en definitiva las tecnologías que empleaban, en fin, y créeme, realmente ha sido apasionante la conferencia, eh, muy nueva, hablemos así, temática nueva en el mundo de la arqueología. Uh-huh. Muchísimas gracias, Alejandra, por tu charla. Bueno, gracias a ustedes por prestar atención. Espero no haber ido muy deprisa, pero me he emocionado mucho. y no haberlos confundido como con tantas analíticas y estudios diferentes. Y bueno, también mi correo, si quieren, está a disposición para cualquier pregunta o lo que quieran de mi parte. A mí es un tema que me interesa y además queda tanto por investigar que bueno, quién sabe en un futuro que pueda realizarse.
y tener más sorpresas. Así que, no sé, espero que les haya parecido interesante y muchísimas gracias por vuestra atención. No sé si puedo decir algo, María Alejandra. Claro. Mira, bueno, muy interesante la charla en realidad, pero sí me inquieta, tú siendo española, ¿cómo fue, digamos, cómo se originó tu interés por las culturas precolombinas ecuatorianas? Me imagino que en otras regiones del mundo podrás haber hecho otros estudios, pero sí me gustaría saber de dónde nació tu interés por las culturas ecuatorianas, digamos, las precolombinas del Ecuador y de la región, por supuesto. Pues es que fue una cadena de casualidades, esto es así. O sea, la verdad que empezó colaborando con una amiga en otra excavación, una excavación arqueológica en el norte, en la zona de Carchi. Estuve con ella y luego pues ya me quedé en el país y me fascinó. Entonces de ahí viene más que nada. Y lo que comentaba un poquito al principio también, o sea, el tema del color y todo esto, o sea, a mí me sorprendió muchísimo porque las cerámicas que yo estaba acostumbrada a ver aquí en España, en la meseta, son cerámicas muy austeras, ¿no? O sea, no austeras en el sentido austero de, pues, con muy pocos colores, bueno, sin colores, básicamente, y con muy poco trabajo en comparación con las de allí, y no hay figurinas, no hay nada. O sea, es un poco páramo. Y de repente fue llegar allí y me quedé asombrada de la cantidad de cosas que quedaban por hacer. O sea, porque realmente es tan rica la arqueología de Ecuador que a pesar de que, por ejemplo, Marshall Saville estudió a principios del siglo XX la ciudad de los cerros, Jaboncillo, Cerro de Hojas Jaboncillo, o sea, realmente es ahora cuando se está haciendo más investigación y cuando se está descubriendo muchísimas cosas que antes estaban un poco en el aire y tal. Entonces, me parece que quedaba mucho por hacer y que, por ejemplo, el tema de los pigmentos estaba inexplorado. Entonces, no sé, un poco de ahí, de casualidades también de la vida y de decir que hay que trabajar y hacer cosas interesantes. Muchas gracias, para mí ha sido muy interesante oír algo tan original como los pigmentos. Muy, muy enriquecedor. Gracias, Alejandra. Bueno, gracias a ustedes. Gracias también al distinguido público que nos acompaña. Javier, muchas gracias también por estar aquí. Lorena, que hizo posible este ciclo de conferencias que hemos estado llevando a cabo. Para inscribirse a la última conferencia pueden también escribir el correo que ya les he dejado en el chat. Les agradezco mucho y nos despedimos. Gracias, Alejandra. Gracias a todos. Pasen un buen día de la madre y un fin de semana. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Apasionante el tema y la exposición. Vale, muchas gracias, Lorena. Muchas gracias a PS también. Sí, sobre todo.